Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras, como cada semana para poder aprender más de la palabra de Dios y poder tener mejores vidas. Indudable, Así indudable, sobre todo porque nos estamos preparando por nuestra vida en el cielo. Así es, así es. Y Alba, ¿cómo pueden comunicarse con nosotros? Muy fácil. Pueden buscarnos en Facebook o en YouTube, en nuestras voces en el desierto. También pueden hacerlo por Telegram o WhatsApp al +1 801 499 1334. Escribirnos a nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com. Y si no, escucharnos a través de Radio Meser. Para eso te vas a www.radiomeser.com y nos encontrás allí y nos podés escuchar allí. Y también podés escribirnos a través de radiomeser.com. Así es. Y bueno, recuerden también darle like, me gusta y comparta con otros, así muchos pueden también aprender más de lo que estamos enseñando. Exacto, y hablando de enseñanza, estamos ni más ni menos que hablando del libro de Apocalipsis, un libro fascinante que habla acerca desde el inicio hasta el final de nuestros días, y justamente es por eso tan interesante que se hace este libro, porque nos va mostrando paso a paso lo que estamos viviendo hoy y lo que vendrá. Si te interesa saber en qué va a terminar todo esto, Apocalipsis y Daniel son los libros elegidos por, vamos a decir así, totalmente, ¿verdad? Superioridad para saber justamente de qué se va a tratar lo que viene. Pero nunca te quedes con lo que nosotros decimos. Ten tu Biblia ahí contigo y ve leyendo y comparando y estudiando tal cual nosotros lo vamos haciendo ahora. Así es. ¿Pedimos al maestro que venga? Así es. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos. Permita que podamos aprender de su palabra y, como decimos en cada programa, que usted sea quien venga a enseñarnos. Amén. Gracias por sus cuidados y acompaña a cada persona también para que pueda tener el entendimiento para descubrir la gran verdad que hay en su palabra. Amén. En su nombre, amén. Amén, amén. Y el programa pasado habíamos estado viendo ya los últimos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis, y que dice allí respecto a cuál va a ser la reacción que va a haber por parte de algunas personas cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, que piden que caigan las piedras, los montes, las montañas, que caigan sobre ellos, que los maten, que los escondan del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así es. Eso, habíamos visto eso, ¿verdad? Y se puede decir que quedamos en el último versículo. Sí. Y veamos algo muy, pero muy interesante que dice allí. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Interesante pregunta, ¿eh? Muy interesante la pregunta. El día de Dios ha llegado y la pregunta que surge ante todo lo descrito aquí es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aparentemente nadie puede sobrevivir ante lo que vendrá. Aparentemente. El capítulo 7, que sigue, hace una pausa entre el último y el penúltimo sello y se dispondrá a contestar esta pregunta. Qué grande que es Dios. Así es. Y vamos a comenzar la lectura de este capítulo. Sí. Vamos a ver qué dicen los versos 1 y 2 del capítulo 7 de Apocalipsis. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Interesante. Sí. La palabra que allí dice, la primera palabra, en el versículo 1, después. Y ahí hay algo para estar analizando. Después está obrando como nexo al relacionar el capítulo 6 con el capítulo 7. Correcto. ¿Y qué es lo que Juan ve? Ve, como dice allí, decía 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Obviamente la tierra no tiene ángulos. No. ¿No? Es redonda. Lo que nos está tratando de decir es que instrumentos divinos detienen las fuerzas malignas, esperando en el mundo hasta que se termine la obra de Dios en los corazones de los seres humanos, y estos instrumentos que emplea Dios están en control u operando en todo el mundo. De ahí los 4 ángulos.
Correcto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que están haciendo? Dice la palabra de Dios, la Escritura, que están sosteniendo los cuatro vientos. 4 vientos, ¿sí? Uh-huh. Que representan los 4 puntos cardinales. Uh-huh. ¿Ok? Comparamos, vamos a compararlo con Daniel capítulo 8, versículo 8, y yo voy buscando Marcos capítulo 13 y en el versículo 27. Daniel 8:8 dijiste, ¿verdad? Sí, así es, 8:8 y Marcos capítulo 13, versículo 27. El 8:8 dice lo siguiente: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Así es. Ahí también, cuando me acuerdo que analizamos este pasaje de Daniel, justamente los 4 eran los 4 puntos cardinales, y es como se había extendido el gobierno de Grecia en su momento. Así es. Y ahora vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 27 en el Nuevo Testamento, y dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Okay? Ahí vemos que la Escritura nos está hablando de vientos. ¿Sí? Vientos en la Escritura representan destrucción o fuerzas que producen destrucción. Ya que estabas allí en el libro de Daniel, sí. Alba, ok, Daniel capítulo 7, versículo 2. ¿Me lo puedes leer, por favor? 7:2, ¿cómo sí. no? Dice lo siguiente. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok. Con todo esto en mente, nos damos cuenta ahora que lo que Juan está tratando de describir es ni más ni menos que una tregua de corto tiempo que implica la destrucción de la que habla el final del capítulo 6 de Apocalipsis, hasta que se preparen los que van a mantenerse firmes en aquel día. En pocas palabras, la orden es: detengan la progresión del mal por un momento para darle a mi pueblo un corto periodo de preparación especial. ¿Okay? Obviamente, en este accionar no obran solo 4 ángeles, como menciona Juan, sino que hay muchísimos involucrados en esta noble y necesaria tarea. Exacto. Pero al mencionar los 4, se está dando por sobreentendido que son todos los ángeles en toda la tierra. Así es, así es. Y si vamos ahora al versículo 2 del capítulo 7 de Apocalipsis, vamos a volver a leer lo que dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Ok? Nos encontramos con un evento, ¿sí?, que es, vamos a decir, que es el que motiva que detenga transitoriamente el accionar del maligno, ni más ni menos que el sellamiento del pueblo del gran Dios. ¿Okay? Tal vez esto es una idea nueva para muchas personas. Así es. Pero para otros no lo es tal. Por eso es bueno que lo analicemos y que lo puedan entender muy bien. Correcto. Y pasando al versículo 3, lo vuelve a reiterar. Sí. ¿Qué dice allí, Alba, el versículo 3? Dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, el versículo 1 y 2... están unidos. Sí, totalmente. ¿Ok? Y recordemos que esta separación que hay de versículos en el original, vamos a decir, no existe. No. Era todo escrito, todo continuado. Para nosotros es una forma de poder encontrar los pasajes y poder analizarlos. Exacto. Como dijimos entonces, el verso 3 lo reitera. Correcto. ¿Sí? Igualmente este verso, así como el anterior, nos da la idea de que la destrucción
es universal. Lo abarca todo. El enemigo ha descendido con gran furia y dispuesto a todo. Correcto. A todo. Quiere la destrucción del ser humano a como dé lugar. Así es. Y por eso lo trata de hacer directamente, infringiéndole daño a su persona e indirectamente, al dañar aquellas cosas que le son importantes para mantenerse en esta tierra, como lo son los elementos de la naturaleza, ¿sí? Y es como dice ahí. Como dice allí, ¿no? Exacto. Ahí está. No sé si ustedes tienen la misma impresión que nosotros, pero pareciera que al leer estos pasajes de las Escrituras estuviéramos viendo el noticiero o leyendo el periódico de nuestros días. Sí. ¿No es así? Tal cual. Estos días Tal pasados, cual, la nomás destrucción de la naturaleza que está viendo. todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Sí, sí, sí. Porque ayer escuché en China, por ejemplo, y lo que estaba pasando en Arabia también, en el desierto inundaciones, cosas que no se entiende. Sí. O sea, y todo lo que está pasando en todas partes del mundo, como en Europa también. Correcto. O sea, aquí mismo en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Sequías por otros lados, grandes incendios por otros. Así es. Inundaciones donde no tiene que haber inundaciones, tormentas de nieve cuando ya no tendrían que haber estas tormentas de nieve, Así es. Huracanes, terremotos, todo. De todo. De todo está convulsionado completamente. Más las contaminaciones del cielo, la tierra, el mar. Así es. Es tremendo lo que está pasando. Volvamos entonces al verso 2, ¿sí? Para no dejar pasar un detalle interesante. Allí dice que otro ángel, o sea, no es uno de los 4 mencionados anteriormente, sino que otro distinto de aquellos, exacto, venía o subía desde donde sale el sol. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para ver de que lo que está diciendo aquí es lo real, lo cierto. Ezequiel capítulo 43 y el versículos 2 al 5. Antes de Daniel, el libro de Ezequiel. 43 dijiste, ¿verdad? Y de sí, 2 al 43, 2 al 5. ¿Tienes allí? Sí, dice: y he aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando me vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Era hasta el 5? ¿Era? 5, por favor. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Interesante, porque acá la gloria de Jehová viene desde el oriente. Desde el oriente. O sea, desde el lugar donde sale el sol también. Lo mismo que está apuntando Apocalipsis. Así es. ¿Ok? Donde lo que vemos ahora allí, según el profeta, está la gloria de Dios. Correcto. Está ¿De justamente dónde? desde el oriente. Desde el oriente, ¿ok? Como lo decía también lo que leímos recién en Apocalipsis. El ángel sale desde el este, desde el oriente. Así es. En el este. Por lo tanto, entendemos que el ángel viene desde la presencia de Dios y es de parte de Dios. O sea, Dios lo envía. Exacto. ¿Okay? Este ángel clamó, como decíamos recién, a gran voz, dándole la orden a los ángeles que detengan el desenlace de la obra del maligno. Correcto. Pensemos por un momento en 2 cosas. Una, hoy aún los ángeles están deteniendo los acontecimientos y vemos lo que vemos y hemos comentado hace un momento, así que imagínense lo que será de todos nosotros cuando Dios le dé la orden a su ángel para que a su vez la transmita a los otros, ¿sí? A fin de que no intervengan más, pues el tiempo ha llegado. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que desconocemos cuándo este evento tendrá lugar. O sea, cuando Dios dará la orden de no intervenir más. Es interesante. Si ahora lo que estamos viendo
y los ángeles están deteniendo los vientos, imagínense cuando los ángeles digan, ok. O sea, cuando Dios le diga a, los, ¿Sí? a su emisario y este se lo tramita a se los lo transmite ángeles, a los ángeles, ya, ok, ya no no. detengan más nada. No, esto va a ser catastrófico. Como dice la palabra de Dios, ahí va a ser, sí, el lloro y el crujir de dientes. Va a ser catastrófico realmente. Por eso esto debe llevarnos a reflexionar en cuánto estamos preparados para vivir lo que Daniel en el capítulo 12 y los primeros versículos describe como un tiempo de angustia que no se ha vivido jamás y que no se vivirá jamás. Sí, vamos a leerlo porque Así es, muy por interesante lo que dice ahí. Dice, Ujú. en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gentes hasta entonces. Ujú. Pero aquí me gusta esta parte. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Qué hermoso. Hermoso, O sea, ¿verdad? va a ser tremendo. Ujú. Todo lo vamos a pasar, va a ser tremendo. Pero Pero el Señor nos va a proteger. Exacto, A quienes estemos de su lado. Exacto, aquellos que quieren que reciban el sello de Dios Ujú. van a tener la protección del Señor. Así es. Aquellos que estén escritos en el libro serán libertados. Ujú. No quiere decir que todo el mundo se va a estar cayendo a pedazos y nosotros vamos a estar tomando sol en la Florida. No es así. Sino que a pesar de las situaciones que vamos a estar viviendo, tendremos la confianza de saber que el Señor nos está protegiendo. Así es, así es. Evidentemente aún no hemos visto nada, pero muy pronto esto sucederá. Exacto. ¿Y cuándo? Solo Dios lo sabe. A nosotros no nos debe distraer el calcular fechas ni cosas por el estilo, sino que hemos de estar preparados para ese momento, y obviamente la preparación más importante es la espiritual. Exacto. ¿Ok? Que quede bien en claro, es la parte espiritual la más importante. Y esto no nos hace ver que el sellamiento al cual hace referencia el ángel tiene necesariamente que estarse dando en este momento. Esto nos hace ver. ¿No? Sí, nos hace ver, perdón, que no está sucediendo. Está sucediendo ahora. Ahora. Exactamente. Así es, ahí está. Me hice Sí, sí, sí. líos de palabras, perdón. Pero, ¿qué es realmente el sellamiento? ¿Qué es? Vamos a explicarlo, Vamos a porque explicarlo para un algunos poco. puede parecer una idea un tanto nueva. Nueva, así es, No por eso entender de qué vamos a estamos analizarlo un poco. ¿Es un sello literal? Hago otra pregunta también. Obviamente no, dado que Apocalipsis está escrito, como dijimos siempre, en símbolos. Pero veamos qué quiere decir Juan con esto de un sello. Según los descubrimientos arqueológicos y la historia, los sellos se usaban en aquellos tiempos como hoy se usa la firma. Cuando uno estampa una firma en un documento, se indica que uno es el autor del mismo. En aquellos tiempos, el rey o quien fuera el autor de un documento o edicto terminaba estampándole su sello. Correcto. Entendamos que estos sellos eran característicos y representaban a una determinada persona, Sí. Y a veces representaban incluso una familia. a una familia, ¿sí? ¿Ok? No habían dos sellos idénticos. No. ¿Ok? Igualmente se usaban para proteger objetos como un baúl o una tumba también. Recuerden que hicieron que Pilato sellara la tumba de Jesús para que nadie pudiera robar el cuerpo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Ok? sí, es cierto. Y decir que había resucitado, por ejemplo. Exacto, exacto. Los sellos no usaban tinta sino cera, como la cera de las velas, una cosa así, ¿tá? Y se ponía cera caliente y estando derretida se apoyaba el sello y dejaba su impresión. Luego
secaba esa cera o laca y se daba por terminado el proceso de autenticación. ¿Queda claro? ¿Okay? Apocalipsis y Juan no son el único lugar de la Escritura que habla acerca de este evento. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículos 2 al 6. Volvamos al libro de Ezequiel antes del libro de Daniel. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hasta el versículo 6. ¿Al 6 será? Sí, por favor. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ok. Allí vemos, de acuerdo a Apocalipsis, como habíamos visto recién, el sello se coloca sobre el pueblo de Dios. Pueblo que será el que se mantendrá firme en el día de la aflicción. Ahora, está contestando también la pregunta dejada planteada cuando en el verso final del capítulo 6. Correcto. ¿Quiénes son justamente los que van a poder resistir? Así es. ¿Quién se podrá mantener firme? Dice, ¿por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Al igual que con el sello de la antigüedad, el sello de Dios está diciendo que le pertenecen a Él. Nosotros sabemos que solo hay dos caminos como opción a seguir. O estamos del lado de Dios o estamos del lado del enemigo o Satanás. Lo hemos repetido muchas veces al hecho de que no existe un camino intermedio como algunos quieren creer. ¿Okay? La Biblia es bien clara al respecto. Satanás se las ha ingeniado para engañar a muchas personas, sobre todo a los cristianos, para que crean que pueden estar en un camino intermedio entre los dos grupos, cosa que no es cierta. Correcto. O estás con uno, con uno o inmediatamente te colocas del otro también. Exacto. ¿Okay? Aún si te llamas ateo o lo que fuera, o estás con Dios o con el enemigo de las almas, no importa. O es uno o eres el otro. Exacto. Hay dos caminos. Exacto. No quedan dudas. Los que están con Dios, obviamente, deben poder distinguirse de lo que no lo están. Exacto. Deben tener características que los hacen particulares y denotan que son hijos de Dios, que le pertenecen. Pero detengámonos un momento aquí. ¿Han oído un dicho muy común? ¿De tal palo está la astilla? Oh, sí. ¿Ok? ¿Qué significa? Pues que al ver al Hijo, ves al Padre, ¿correcto? Lo mismo aplica aquí. ¿Cómo pueden identificarnos entonces como hijos de Dios? Tal palo, tal astilla. Tal Padre, tal Hijo. Tal Hijo, tal Padre. ¿Ok? Entonces, va quedando claro. ¿Y qué características se revelan en nosotros? ¿Qué estamos reflejando a los demás? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo soy? ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿O estoy reflejando a Satanás? ¿O estoy reflejando a Satanás? ¿O estoy en el medio? Trato de reflejar a uno o al otro. En pero realidad al final, no hay medio. Por eso, iba a decir eso. Dicen que estoy reflejando, no, estoy en el medio. Pero no existe. No existe, porque no existe. más tarde o más temprano
O eres frío o eres caliente. Correcto, correcto. Dos caminos siempre. Pero fíjate que no existe poder estar en medio. O estás reflejando a Dios tu Padre o estás reflejando a tu padre Satanás. ¿Cuál de los dos? ¿Por qué? Porque aquellos que creen que tienen un pie de un lado y un pie del otro, a la más mínima provocación inmediatamente salta quien verdaderamente está reflejando. Se mantienen mansitos mientras nadie los provoca, pero a la más mínima cosita que les hagas, enseguida, como nosotros decimos, les sale el indio. Y esa salida de indio es ni más ni menos que el carácter de Satanás. Así es. Y reflejamos, o sea, ni más ni menos, como tú dijiste recién, reflejamos el carácter que tenemos. Por eso, ¿qué carácter estamos reflejando? Exacto. ¿Okay? Estas características están impresas en el sello de Dios. O sea, ¿tienes la impresión del carácter de Cristo en tu vida o no la tienes? Para ello, es necesario estar en relación constante con Dios, con ese Dios todopoderoso, pues Él es el que nos transforma paso a paso. Correcto. Pasito a pasito, de a poco. No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos, excepto ir a Él y rendirnos a sus pies, pidiéndole que nos transforme como el gran alfarero, que pueda vivir su vida en nosotros y de esa forma nuestro carácter defectuoso, pecaminoso, sea pulido, trabajado, cincelado, dando forma ni más ni menos que al carácter de Jesús en nosotros. Así fue como el apóstol Pablo pudo decir que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exactamente. Pablo pudo decir entonces que ya no vivía más él, sino Jesús en él. Correcto. Y eso es el anhelo para cada uno, ¿no? Que pueda vivir Jesús, que pueda vivir en nuestras vidas. Exacto. Vivir con Él. Obviamente, si tenemos el carácter de Cristo en nosotros, cumpliremos la ley de amor del Señor, que son los 10 mandamientos. Y donde el cuarto mandamiento es el que tiene la firma identificatoria de Dios. Correcto. ¿Okay? El hecho de que el sello sea puesto en la frente habla del carácter. La acción se da en la mente. Pero fíjate que es interesante porque se pone en la frente, donde está el lóbulo frontal, es el lóbulo de las decisiones. Así es. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión a quién quiero servir. Nosotros tenemos que decidir qué carácter queremos que sea formado. Nosotros tenemos que decidir quién queremos que sea nuestro Padre. Así es. Y esa decisión tenemos que tomarla ya. Ya. Por eso, y todos sabemos que todo comienza, como tú dijiste recién, todo comienza en los pensamientos. Correcto, correcto. Porque uno de repente no comete un acto, pero si lo piensa, ya está. Ya está. Ya está. Hablando de pensar, sí. Hablando de pensar, eso va suena mucho a pasar. Sí. Pasar el tiempo. Pasar el tiempo. Se nos fue. Se nos fue, así es. Se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir con esto, ¿verdad? Sí, vamos a seguir con este tema porque hay bastante para analizar y seguir con este capítulo 7 en el cual estamos. Exacto. Y te invitamos a que tú en tu casa comiences a leerlo y a tratar de desmenuzarlo, por decir así. Así que en el próximo programa vas a saber de lo que estamos hablando porque ya lo has leído. Correcto, le va a sonar más familiar. Aunque tal vez no lo entiendas, no digas, bueno, ¿y qué está significando esto? ¿Y qué está significando aquello? No importa, tranquilo, paciencia. Así es. En el próximo programa vamos a seguir avanzando un poquito más. Así es. Así que te invitamos para la próxima semana para un nuevo programa. Pero terminamos con una oración. Sí. Bendito Padre, agradecido estamos con usted por todo lo que ha hecho por nosotros. Gracias porque vino a enseñarnos. Y Señor, que lo que hemos analizado en el día de hoy, que usted vino a enseñarnos, que sea moldeado por usted y que el carácter, Padre, que tenemos pueda ser moldeado por usted y que lo reflejemos a usted en nuestras vidas en cada momento. Amén. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros, Padre, y permita que podamos seguir en su compañía en todo momento de nuestra vida. Amén. En su nombre, amén y amén. Y a ti te damos las gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Nuestro programa termina acá,
Pero si lo estás escuchando a través de Radio Messer, seguí con la transmisión, porque la verdad que la programación que tiene está muy buena, muy edificante y nos ayuda a tener el carácter como el de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, será hasta la próxima.